agradecerte y decir un par de palabras. Pues Francisco Huguet es un compositor, es un artista sonoro, es ingeniero. Ha estudiado primero en la Universidad Centroamericana, UCA, también ha realizado estudios en Suiza, en Francia, ahora pues radica aquí en El Salvador y su música se ha tocado ya en festivales importantes, en Ginebra, Suiza, en Caracas, Venezuela, en Rusia, en San Petersburgo, Varsovia, Polonia, Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, Budapest, en el Festival Internacional de Música Contemporánea de El Salvador, que por cierto fue Francisco el último que realizó este festival, que fue el festival número 15. También su música se ha tocado en Montreal, en Canadá, Lima, Perú, Valencia. Así es que ya tenemos a un compositor con nosotros. Aquí tenemos un compositor pues que ha participado en importantes festivales internacionales de música en Europa, en América. Así que Francisco, te damos la bienvenida y tienes la palabra. Gracias, Germán. Gracias a todos por su presencia. Como les decía, estoy entusiasmado de compartir algunas ideas sobre la música electroacústica con ustedes. Les digo, es un tema que, es una música relativamente reciente, surgió a mediados del siglo pasado, pero en este corto tiempo, pues es un tema que es bastante amplio y que pues hay muchas aristas de dónde abordarlo, estética, técnica, hay tantos compositores también y tantas propuestas distintas que sería imposible en una sesión corta abarcar mucho. Entonces, yo les propongo demostrarles un poco cuáles son los orígenes de esta música, ciertas ideas ligadas a pues, la idea de lo que entra en juego en esta música y sobre todo pues hacerles escuchar unos cuantos ejemplos y como les decía, pues me voy a focalizar sobre todo en las causas que originaron esta música y las primeras manifestaciones de música electroacústica a mediados del siglo pasado. Y voy a terminar con un ejemplo. Voy a utilizar mi música para mostrarles uno de las derivadas de la música electroacústica. Es una pieza mixta donde se combinan medios electroacústicos y también sonido instrumental en vivo. Tengo una pequeña preocupación y es que pues yo quisiera que tuvieran la mejor escucha y por el momento hay que hacer un poco de malabares dentro de mi computadora para rutearles el sonido directo sin que pase de los parlantes de mi computadora al micrófono y que lo puedan escuchar. Voy a comenzar con la exposición. Cuando tengamos el primer ejemplo sonoro, voy a hacer una pequeña prueba a ver si logro mejorar la transmisión de audio. Y si no se mejora, pues nos quedamos como lo tengo ahorita, que de todas maneras va a ser útil para hacerse una idea de esta música. Bien, quiero comenzar leyendo tengo una presentación para apoyarme. Permítanme, quiero... Ok. Pues me voy a estar apoyando de esta presentación.
Y lo primero que quisiera que hiciéramos es leer un texto de 1624 de Francis Bacon, que nos da una especie de premonición de las tecnologías actuales del sonido y de todo el placer estético que suscitan. Sí, es un texto premonitorio. También tenemos casas de sonido, donde practicamos y demostramos todos los sonidos y su generación. Tenemos armonías que ustedes no poseen, de cuartos de sonido y de porciones de sonido aún inferiores. Diversos instrumentos de música que ustedes desconocen igualmente. Algunos de ellos más dulces que cualquiera que ustedes poseen, junto con campanas y carrillones que son dulces y exquisitos. Representamos pequeños sonidos como grandes y profundos, y los sonidos grandes, debilitados y finos. Representamos e imitamos todos los sonidos articulados y las letras y las voces y las notas de bestias y pájaros. Contamos con ciertos aparatos que, colocados junto a la oreja, engrandecen cuanto se escucha. Asimismo, tenemos diversos ecos extraños y artificiales que reflejan la voz muchas veces y como si la estuvieran lanzando al aire, y algunos que devuelven la voz más fuerte cuando llega, algunos más aguda y otros más profunda. La Nueva Atlántida, 1624, Francis Bacon. Este es un preámbulo perfecto para nuestro tema, la música electroacústica. Y bueno, les voy a comenzar vamos a comenzar con algunas ideas sobre este tipo de música. Nace a final de los años 40 y el principio técnico sobre el cual se apoya es la grabación sonora. Esta música aparece cuando las tecnologías de grabación de sonido ya están disponibles, no como ahora disponibles para todo público, pero disponibles en ciertas instituciones como los estudios de las radios en países como Francia y Alemania. Y con esta tecnología y las posibles manipulaciones que se pueden hacer sobre el material grabado, son los que dan el inicio, el punto de partida de esta música. En su origen, esta música utiliza la grabación en banda magnetofónica como soporte, y estas grabaciones eran manipuladas en estudios por los compositores que las cortaban, la manipulaban. Perdón, oigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, ¿escuché algo? No. Ok. Entonces, esta banda magnetofónica donde estaban los sonidos grabados, que era el material sonoro para la composición, eran manipulados por el compositor. El compositor componía transformando estos sonidos y combinándolos, y estos sonidos podían venir de grabaciones hechas por micrófonos o también podrían ser grabaciones de sonidos generados electrónicamente. No era necesario sonidos instrumentales para componer música electroacústica, y algo que es muy interesante, que estas obras son destinadas a ser difundidas en parlantes, en salas de concierto, sin la participación de un instrumentista o un ejecutante pensado de la manera convencional. Y pues como los sonidos son sonidos de base para esta música, son sonidos grabados que pueden ser no instrumentales, cualquier sonido de la naturaleza, y la naturaleza incluye lo producido por el hombre, se convierte en potencial material musical. En la diapositiva que están viendo, voy a hacer un acercamiento. Pueden ver
la difusión, una foto de un concierto de música electroacústica con una instalación de parlantes. Normalmente son parlantes que se disponen en un espacio que va a ser aprovechado también pues la ubicación de dónde vienen los sonidos, dónde están ubicados los parlantes, y también pues espera que sean parlantes con distintas características sonoras para poder jugar con sus timbres y proyectar la música sobre ellos. Estas instalaciones se llaman, en Francia lo llaman los acusmonium, y ustedes pueden ver en el centro que hay una persona. Esta persona está difundiendo la música electroacústica que está grabada en un soporte fijo, que decíamos que en el principio era una banda magnetofónica, ahora es un fichero de audio digital, y pues está difundiendo, distribuyendo, dosificando cómo sale el sonido en todos estos distintos parlantes, aprovechando su ubicación, la localización de estos parlantes, aprovechando la acústica de la sala donde se encuentra el acusmonio y utilizando todos estos recursos para subrayar la música que está escrita en el soporte fijo, que sería la banda o el archivo digital de sonido. Este es el acusmonium arriba de la radio y televisión francesa, creo que esto es en los años 80, y esto es un acusmonium que se implementó en Ginebra para algún concierto electroacústico. Entonces, con estos conceptos iniciales, poco para ubicarnos, voy a hablar de dónde viene esta música, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que aparezca este tipo de música? Y nos vamos a encontrar que hay dos evoluciones, una que es tecnológica y otra que tiene que ver con una búsqueda del pensamiento musical, con una evolución del lenguaje, que terminan convergiendo y propician la aparición de esta música. Con respecto a la evolución que tiene que ver con el pensamiento musical, el timbre va adquiriendo una mayor importancia dentro del pensamiento musical a inicios del siglo XX, y esto es prioritariamente por dos razones. El pensamiento musical comienza a verse saturado y limitado por los sistemas fundados en la jerarquía de notas. A principios del siglo, pues, ya la armonía tradicional ya ha sido llevada a los límites, surge el atonalismo y una sistematización de el dodecanismo surge alrededor de 1923, y cierto pensamiento musical encuentra un bloqueo ante esta fatiga o ante esta degradación de la armonía tradicional. Y luego tenemos un segundo fenómeno, que es un fenómeno de civilización, y es que la civilización industrial se instala progresivamente y tenemos un entorno sonoro que comienza a cambiar. Sonidos calificados hasta el momento como ruidos comienzan a ser parte del cotidiano, y los oídos son solicitados de manera diferente, ¿sí? La escucha y ciertos criterios estéticos comienzan a ser transformados a partir de esta manera como está solicitada la escucha. Un testimonio de cómo va cambiando la percepción estética de lo que antes eran calificados ruidos es el manifiesto de los ruidistas,
publicado en 1913 por el pintor futurista Luigi Russolo, que ya lo vamos a leer un extracto, y vamos a ver cómo todos estos sonidos con los que comienza a convivir la sociedad comienzan a ser apreciados de distinta manera y a verse un potencial expresivo en ellos a partir de los creadores artísticos. Por otro lado, también tenemos esta otra evolución tecnológica que tiene que ver con la grabación y con el sonido, con las tecnologías para la generación eléctrica del sonido, ¿sí? Y esta evolución tecnológica comienza a cambiar la relación entre el hombre y el sonido. Ok, esta evolución tecnológica es presentida y deseada por el pensamiento musical, que como decíamos, está buscando otras alternativas para seguir evolucionando. Ok. Bueno, este es un pequeño paréntesis sobre estas relaciones que estamos hablando. Estamos hablando que hay una evolución del pensamiento musical, que está a la búsqueda de nuevos timbres, nuevas maneras para expresarse, y también una evolución tecnológica. Entonces, creo que es interesante hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la historia de la música electroacústica y hablar sobre la relación entre tecnología y música. El progreso científico y tecnológico ha tenido repercusiones siempre sobre nuestra manera de interactuar con el mundo y va cambiando nuestra sensibilidad a medida que se van creando nuevas experiencias, nuevos entornos y nuevas maneras de relacionarnos con el mundo. Estas transformaciones se extienden sobre todos los campos de la actividad humana, incluso, claro, el de la creación artística. Tecnología y creación musical son inseparables y desde el siglo pasado, el desarrollo tecnológico ha sido uno de los factores más incidentes en la evolución de la música. La evolución tecnológica ha favorecido la aparición de nuevas formas y pensamientos musicales, sustentados no solamente por nuevos instrumentos materiales, sino también con nuevas herramientas conceptuales que pueden venir de campos extramusicales, tal y como las ciencias, la matemática, etc. La búsqueda de nuevos timbres ha sido una inquietud latente en la exploración musical a través de la historia, y la necesidad permanente de encontrar nuevos sonidos musicales, en esta necesidad se encuentra la base del vínculo entre la música y la tecnología. Para diversificar la paleta sonora, se inventaron nuevos instrumentos y para aumentar el potencial de los ya existentes, se utilizaron los progresos tecnológicos. Por ejemplo, tenemos el caso de la incorporación de los pistones en la familia de los instrumentos de cobre, y para darle más posibilidad a estos instrumentos. Todos los instrumentos tradicionales de música implican una tecnología. O sea, la tecnología no es... Hoy hablamos de tecnología y casi siempre como que se tiende a hacer referencia a la informática. Pues no, los instrumentos tradicionales implican ya una tecnología, un violín, una guitarra, una flauta, ponen en juego nociones de mecánica y acústica. Instrumentos como el órgano de tubos incorporan nociones como el relevo energético y el control por medio de una interfaz, que sería el teclado. Ok, ese era un paréntesis sobre la relación entre música y tecnología. Como ven, ahora estamos hablando del caso de la música electroacústica, pero esta relación y este impulso que da la tecnología a la creación musical
no es algo nuevo, esto ha sido una constante a través de la historia de la música. Bueno, decíamos entonces que tenemos estas dos evoluciones y el pensamiento musical presiente y ansía esta innovación tecnológica que van a venirle a dar más posibilidades a los compositores para tener nuevos medios de expresión. Voy a citar a Edgar Varèse, un compositor de origen francés que al final se nacionalizó estadounidense. Varèse él comenzó sus estudios de ingeniería, pero después su interés por la música hizo que los abandonara, pero esta base, este pensamiento técnico, esta formación técnica que tuvo, no terminada, pero igual influenció bastante en su manera de usar la música. Cito a Varèse: lo que yo busco son medios técnicos que puedan prestarse a cualquier expresión del pensamiento y sostenerlo. Entonces, en 1916, en 1917, una cita de Varèse: la música que debe vivir y vibrar tiene necesidad de nuevos medios de expresión y la ciencia es la sola a poder inyectarle una savia adolescente. Yo sueño con instrumentos que puedan obedecer al pensamiento y que, contribuyendo al florecimiento de nuevos timbres insospechados, se presten a las combinaciones que quiere imponerles y se apeguen a la exigencia de mi ritmo interior. Una cita más. Caminos completamente nuevos nos han sido abiertos por las posibilidades actuales. Perfeccionamientos eléctricos, ondas, etc. El sistema temperado actual me parece obsoleto. Este es insuficiente para expresar musicalmente nuestras emociones y nuestras concepciones. Con el sistema temperado estamos sometidos a reglas arbitrarias, mientras que los nuevos medios nos ofrecen la posibilidad de especular ilimitadamente sobre las leyes acústicas y la lógica. Bien, esto es un testimonio de ciertos creadores musicales que están deseando nuevas herramientas para renovar el lenguaje musical. Varèse hizo piezas que involucran sonidos sintéticos pues antes de eso, para mostrarles sobre el pensamiento de Varèse, su búsqueda, quisiéramos darles a escuchar un extracto de Ionización. Es una partitura completamente instrumental, pero lo que tiene de particular, lo que tiene de interés es que es una de las primeras piezas dentro de la tradición de la música clásica occidental escrita solamente para percusiones. Es decir, que no habían sonidos con notas, sonidos con alturas fijas de notas. Entonces es una de las primeras manifestaciones. Hay otros, a ver, se dice que Ionización no es la primera pieza escrita para un formato así, únicamente percusionistas. Parece que el precursor, todavía unos años antes, fue Amadeo Roldán en Cuba, que también hizo una pieza únicamente para... Bueno, vamos a probar ahorita como si logran escuchar bien, por favor, después va a ser muy útil para mí su retroalimentación, porque si no se oye bien, voy a tratar de buscar una alternativa para mejorar el sonido.
Germán, ¿me podrías decir, se escuchaba? Sí, se Sí, escuchaba. suficientemente bien. Yo pienso que sí, en mi parlante se escuchaba. Bien. Ok. Bueno, entonces voy a continuar con esta manera de difundirlo. Igual, si alguien se interesa después en escuchar mejor estos extractos, pues dejaré mi contacto ahí, yo les puedo enviar una lista para que los puedan luego, se los puedo enviar para que los escuchen. Bien. Ok. Entonces, hemos tenido unas primeras ideas alrededor de la música electroacústica. Hemos dicho que su aparición tiene que ver con la convergencia de dos evoluciones, una del pensamiento musical y otra evolución tecnológica. Y lo que les propongo que hagamos ahora es hacer un sobrevuelo histórico sobre estas evoluciones. Entonces vamos a recorrer alrededor de unas 4 décadas con unos pocos sucesos que tienen que ver, que van marcando los pasos en estas evoluciones. Y entonces vamos a ver ciertos hechos históricos rápidamente, solo voy a mencionar. Hasta llegar al momento en que aparecen la música electroacústica. Bien, no es una recopilación exhaustiva, son unos cuantos eventos que vamos a recorrer. Y el primero es el primer evento, los dos primeros eventos importantes son la invención de la grabación, que, bueno, está atribuida a Edison, con la invención del fonógrafo en 1875, y la otra invención marcante es la invención del teléfono, del sonido generado eléctricamente, por Bell en 1876. A ver, para nosotros es, pues es normal, nacimos, o nos familiarizamos en la vida con las grabaciones de sonido,
pero para este momento es 1875 es algo sorprendente. ¿Sí? Se pueden imaginar la grabación de un fenómeno efímero. La invención de la grabación trae dos novedades, como les decía, sorprendentes para la época. La primera es la posibilidad de reproducir el sonido en ausencia de su causa. Para nosotros es algo adquirido, somos, como dicen, nativos de este tipo de tecnología, pero imagínense para la época volver a escuchar un sonido en la ausencia de la causa que lo produce. Y otra novedad es lo que les decía que trae la invención, es la memorización de un fenómeno efímero. La invención de la grabación abre puertas para que aparezcan luego, entre otras, técnicas para modificar el sonido, para analizarlo, para manipular la lectura de estas grabaciones. Recuérdense que la grabación, el principio es la inscripción del fenómeno sobre un espacio físico. Y al estar escrita en un espacio físico, podemos leerla de distintas maneras, distintas velocidades y analizarlo, por ejemplo. Durante el siglo pasado se atribuyó a Edison las primeras grabaciones, pero en el 2008 un colectivo de ingenieros de sonido decriptaron y leyeron lo que parece ser la primera grabación de la historia, que fue hecha antes de la fecha de la invención del fonógrafo. Esta fue hecha por el francés Edward Léon Scott de Martinville. Él inventó un aparato que se llama el fonoautógrafo en 1860, y este es un aparato que permite grabar ondas sonoras sobre un rollo de papel haciendo uso de huellas. El aparato permitía la grabación de sonidos, pero no la reproducción. Así que este primer sonido grabado, que lo tengo aquí, que se lo voy a mostrar, que fue decriptado por este colectivo de ingenieros. Este sonido no pudo ser escuchado por Martinville, porque no tenía cómo reproducirlo, solo para cómo grabarlo. Teóricamente el primer sonido grabado en historia. Bien, el primer sonido fantasmagórico borroso que oían es la grabación de Martinville. Es una canción, Au clair de la lune, que es lo que aparece al final, que es, bueno, es un montaje, ¿verdad? Lo otro sí es una grabación reciente. Aunque el sonido está bastante desfigurado, yo creo que se logra un poco escuchar esta melodía de la canción original. Y resulta que la voz, si ustedes la pudieron oír, parece un poco, es como la voz de un niño o una niña. En realidad es la voz de Martinville, solo que fue grabado a una velocidad más rápida, ¿sí? Y por eso es que se oye a la hora de reproducirlo como que fuera un niño, pero es la misma voz de Martinville. Ok, bueno, tenemos estas dos primeras invenciones. Luego voy a ir un poco más rápido con lo que sigue. Luego tenemos la aparición del dinamófono o telarmonium, que es un instrumento eléctrico inventado por Tadeusz Cagin. La foto que ven al lado es
es el dinamófono, que era un monstruo electromecánico, monstruo porque cabía en 2 habitaciones el instrumento, era una especie de central eléctrica con distintos motores de distintas dimensiones que permitían la producción de sonidos sintéticos. Sirvió para distribuir música a parques, hoteles, música transmitida a distancia, servicios de música como ahora como hoy hay otras plataformas, ¿no? Esta es la primera. Y bueno, el dinamófono es el padre de los sintetizadores, el abuelo, si quieren, de los sintetizadores que conocemos hoy. En 1906 tenemos el nacimiento de la electrónica. Lee De Forest inventa el triodo, que es el que permite la amplificación de la señal eléctrica. En 1913, acabamos de ver 3 invenciones o 3 eventos que tienen que ver con la evolución tecnológica. Ahora vamos a ver esta que sigue, que tiene que ver con esta maduración en el pensamiento musical que busca nuevos medios para la expresión. En 1913, Luigi Russolo, pintor perteneciente al movimiento futurista, publica El arte de los ruidos o Manifiesto de los ruidistas. Perdón. Y en 1914 organiza conciertos con una orquesta de ruidistas. ¿De qué habla? ¿Qué dice este manifiesto? Voy a leer rápidamente estos 2 párrafos porque son hermosos a nivel poético, como habla de los distintos sonidos que pueden generar, que no se tienen que calificar necesariamente como ruidos, sino que son sonidos que pueden dar placer. Algunos argumentan que el ruido es necesariamente desagradable a la oreja, argumentos frívolos que no vale la pena de refutar enumerando todos los ruidos delicados que proporcionan sensaciones agradables. Para convencerlos de la variedad sorprendente de ruidos, puedo citarles el sonido del trueno, el silbido del viento, las cascadas, los ríos, las corrientes de agua, el crepitar de las hojas, el trote de un caballo que se aleja. La respiración blanca y solemne de una ciudad nocturna, todos los ruidos de los felinos y de los animales domésticos, y todos aquellos sonidos que la boca del hombre debe hacer sin hablar o cantar. Atravesemos una gran capital moderna con las orejas más atentas que los ojos y deleitaremos con placer nuestra sensibilidad distinguiendo los reflujos de agua, de aire o de gas en los tubos metálicos. Rugido de los motores que respiran con una animalidad indiscutible, el palpitar de las bolas, el vaivén de los pistones, los gritos estridentes de las sierras mecánicas, los saltos de tranvías sobre los rieles, el restallar de las fustas, el movimiento agitado de las banderas con el viento. Nos divertiríamos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las canderillas, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos, sin olvidar los ruidos absolutamente novedosos de la guerra moderna. Luigi Russolo, El arte de los ruidos, Manifiesto futurista, Milán, 11 de marzo de 1913. En el manifiesto, dentro del texto, Russolo exhorta a los músicos a reemplazar la restringida, entre comillas, variedad de los timbres de los instrumentos de la orquesta por la variedad infinita de timbres de ruidos obtenidos por medio de mecanismos especiales.
y proclama de forma enérgica y entusiasta la necesidad de conquistar la variedad infinita de sonidos ruido para componer con ellos y usarlos de manera armónica y rítmica. Dentro de esta visión, Rousseau lo construye con Ugo Piatti máquinas sonoras llamadas intonarumori, intonadores de ruidos, y estos instrumentos comienzan a prefigurar lo que será más tarde la música concreta y la música electrónica. Entre la familia de estos instrumentos se encuentran los aulladores, los silbadores, los zumbadores, los crepitadores, los estruendores, etc. Les haré unas grabaciones de estos intonamori. Ok. Hay que decir que son instrumentos mecánicos, ¿eh? No son eléctricos. Continuando con estas evoluciones en paralelo, volvemos a ciertas cuestiones tecnológicas con una serie de invenciones de instrumentos electrónicos a partir de los años 20. En 1920 tenemos el Theremin Box, que es inventado por Leon Theremin. Vamos a ver un video luego. Tenemos en 1928 que se inventan las ondas Martenot. Y en 1928 también tenemos el trautonio, inventado por Friedrich Trautwein. Estos son instrumentos que generan sonido utilizando una señal eléctrica y componentes electrónicos. En 1929 tenemos la construcción del órgano Hammond, que es derivado del dinamófono que comentábamos al principio. Y en 1931 tenemos ya la invención de la guitarra eléctrica por la Electro-String Company. Voy a poner dos extractos cortos del Theremin, que, bueno, es un instrumento que ahora se ha vuelto se comercializa, pero ya reconstruido con componentes electrónicos. Van a ver que es un instrumento que se toca entre comillas, se toca sin tocarse. Hay dos antenas
que controlan, una controla la intensidad del sonido, el volumen, y la otra la altura del sonido, y la proximidad de cada una de las manos es la que determina pues qué tan fuerte suena en una mano, y en el otro qué tan grave o agudo es el sonido que se genera. Электромузыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией... Perdón, quien lo presenta ahí es el mismo inventor, Teremin, León Teremin, que, bueno, lo explica para aquellos que saben hablar en ruso, después nos pueden contar qué es lo que decía. Достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Okay. Y un pequeño extracto de una versión modificada del trautonio. Este es un video muchísimo más reciente, pero bueno, el instrumento que van a ver es un perfeccionamiento del instrumento original que les mencionaba, el trautonio, inventado en 1928. Bien, entonces estos son los primeros instrumentos electrónicos. Luego continuamos con la cronología, con el sobrevuelo histórico. En 1930-1931 teníamos las primeras piezas para ensambles compuestas exclusivamente para percusión, es decir, que no teníamos instrumentos que produjeran notas definidas. Ya escuchamos ionización de Edgar Varèse, y como les contaba, pues está la composición, otra composición de este mismo tipo, de Amadeo Roldán, compositor cubano que escribe las rítmicas 5 y 6
únicamente para percusión. Hay que tener en cuenta que esto es dentro de la música, de la tradición de la música académica occidental. En la música únicamente para percusión, por supuesto que aparece y desde mucho antes en otras culturas, ¿no? Pero dentro de la música clásica, si quieren, dentro de la música académica, estas son de las primeras manifestaciones donde solo tenemos instrumentos sin altura reconocible. En 1931 tenemos al compositor Harry Partch, que compone By the Rivers of Babylon. Partch funda su música sobre un sistema que divide la octava en 43 pasos. Imagínense, nosotros tenemos que, un piano, una octava, está dividida en 12 pasos. Partch divide la octava en 43. En 1934 tenemos la empresa General de Electricidad Alemana, que crea la primera versión del magnetófono. En 1947 se inventa el transistor en los laboratorios Bell. Esto abre una nueva era a la electrónica y permite el progreso de la miniaturización de circuitos. En 1934 vemos a Varese de nuevo, que aparece y escribe Ecuatorial. Es una pieza donde se tiene un ensamble instrumental, pero también incorpora dos instrumentos electrónicos, el teremín que vimos y las ondas Martenot. La pieza termina con los sonidos de estos dos instrumentos. Y en 1938 tenemos a John Cage, que compone varias obras para piano preparado. Esto quiere decir que, la pieza se toca en un piano, pero el piano está intervenido con objetos, gomas y otros elementos que hagan vibrar y distorsionar las notas del piano para obtener no el sonido del piano convencional, sino que un timbre más elaborado. Podemos escuchar un pequeño extracto de una de estas obras. Ok, estamos a las puertas de la música, al surgimiento de la música electroacústica. Estas nacen en 1948, de 1948 y 1950, aparecen dos primeras manifestaciones de esta música. Tenemos en Francia, aparece la música concreta, y en Alemania aparece la música electrónica. En un primer periodo, pues estas músicas comparten un poco este interés que hemos venido viendo de la renovación de timbres, de nuevos instrumentos
para expandir el pensamiento musical. Entonces, sí corresponden a esta búsqueda, solo que en un inicio estas músicas estas dos corrientes están bien diferenciadas y es más, están contrapuestas, tenían filosofías y manera de proceder para componer. Estas filosofías y maneras de componer se encontraban en contradicción, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y rápidamente, los purismos fueron cediéndose y comenzó a surgir una música electroacústica donde se combinaban, por decirlo así, los lineamientos iniciales de ambas escuelas. Ok. La música concreta nace en 1948 en los estudios de experimentación de la radio y televisión francesa. Es concebida por Pierre Schaeffer, que no era un músico en sí, era un ingeniero. Pues esta música, el término de música concreta hace referencia a la naturaleza de la obra y al material que se utiliza. Eso se basa en el sonido concreto sin ejecutar cuál sea su origen. Es decir, que lo que decíamos, cualquier sonido existente podría ser grabado y convertirse en un material musical, no necesariamente un sonido de un instrumento. Y esta grabación es manipulada empíricamente, esto quiere decir, pues haciendo, como trabajando en un laboratorio, haciendo cambios, oyendo cómo el sonido, cómo las características del sonido emergen a través de estos cambios y luego combinándolo con otros sonidos. Entonces, esta música surge a través de un proceso de prueba y error, si quieren, empírico, y no pasa su concepción por la elaboración de una partitura, que sería un intermediario abstracto, ¿sí? Todo el sonido, la composición, se va armando de acuerdo a cómo se van mezclando los sonidos y cómo van funcionando las modificaciones que se hacen sobre ellos. Entonces, se hace la composición sin la mediación de una notación abstracta, sin una partitura, sino que solo basándose y considerando el sonido por la totalidad de sus características. Una pieza de inicio es el estudio a los ferrocarriles de Pierre Schaeffer, de las primeras obras concretas, y está compuesta utilizando sonidos de trenes. Algo importante a decir de esta música, claro que reconocemos los
sonidos son de trenes, pero la finalidad de esta música no es la ilustración, ¿sí? La idea es, hay un esfuerzo a la hora de oír algunas de estas composiciones, y es un esfuerzo de abstracción. La música concreta tiene un concepto que está ligado, muy importante, que se llama la escucha reducida. Y esto se refiere a una manera de escuchar que se centra en el sonido mismo, en el sonido como un objeto, haciendo abstracción de las causas que la originan. Esto sería quitando la escucha causal. Y también de la información y del sentido, cuáles estos sonidos son portadores, es decir, de una escucha semántica. Esta actitud propicia a que el resultado sea la percepción que privilegia características del fenómeno acústico por encima de la información relacionada con las causas, haciendo aparecer la percepción del sonido con todas sus características plásticas y sensibles. Al resultado de esta percepción le llama objeto sonoro. Pues, como decíamos, es el hecho de oír, de escuchar el sonido, haciendo una abstracción de sus orígenes y su significación. Entonces, el estudio a los ferrocarriles de Pierre Schaeffer es sobre todo un estudio rítmico, y está utilizando el sonido de los ferrocarriles como, si quieren, como instrumento productor de todos estos patrones rítmicos que se superponen. No es el objetivo de él, pues, hacer una escena, que reconstruyamos una escena sonora pensando en una situación con los trenes, por ejemplo. Ok, esta es la música concreta, una de las corrientes de origen de la música electroacústica. La otra corriente es la música electrónica, se le dio ese nombre, que surge en los estudios de la radio alemana noroccidental de Colonia. Los precursores de esta música son Herbert Eimert, Werner Meyer-Epler y Karl-Heinz Stockhausen. Es un compositor bastante conocido e importante del siglo XX. A ver, como decíamos, esta música tiene contradicciones, o se oponen estas cosas a la música concreta. En música electrónica, tal como fue desarrollada en Colonia, se reivindicaba el sonido sintético, ¿sí? Entonces, ya la paleta sonora se restringía aquí, no utilizaban cualquier sonido, sino que solo sonidos sintéticos producidos por generadores de frecuencias electrónicos, y ese era el material exclusivo, y el método de composición era determinista, al contrario de la música concreta, que era explorativo el método. La música electrónica de Colonia, la composición estaba hecha por medio de partituras, cálculos, y era un pensamiento que estaba bastante ligado a la escuela de composición serial, ¿sí? Y su interés primordial era llevar hasta las últimas consecuencias una rigurosidad estructural en los parámetros musicales. Entonces, era sobre todo una concepción abstracta que se materializaba con los instrumentos para hacer este tipo de música, generadores de ondas y, por supuesto, también la grabación. Mientras que la música concreta no pasaba por la partitura, y era el mismo sonido,
la misma experimentación del sonido que iba guiando el desarrollo de la composición. Bien, nos quedarán unos 3 ejemplos para terminar la sesión. Voy a darles a escuchar el estudio 2, que está de Stockhausen, el estudio electroacústico 2, que tiene que ver con esta manera de pensar la música electrónica en un inicio. Bien, a la derecha pueden ver Stockhausen en los estudios de la radio en Colonia, perdón, a la izquierda, y a la derecha pueden ver la partitura de este estudio que acaban de oír. En la parte superior, ustedes ven que hay, pues tenemos no es una cuadrícula, pero tenemos varias líneas horizontales que, bueno, en el conjunto definen el rango frecuencial de los sonidos que se escuchan, y en la parte de abajo ven estos triángulos que, bueno, son las envolventes de los sonidos que tienen las frecuencias que están arriba, ¿sí? Entonces, un triángulo significa un fade-in, un sonido que comienza, un triángulo como este que tenemos al inicio, con la rampa que sube, significa que tenemos un sonido que va creciendo, que va aumentando su intensidad, y triángulo invertido sería un sonido que decrece. Entonces, para cada uno de los rectángulos de arriba que definen un rango frecuencial, hay un triángulo o un envolvente abajo que se le aplica para tener crescendos, decrescendos, ataques, etc. Entonces, esta música, como ven, estaba, pues antes de generarla, había que escribirla. A diferencia de la música concreta, donde la composición se iba desarrollando a través de la experimentación. Ok. Poco tiempo, no pasó mucho tiempo para que estas diferencias comenzaran a borrarse y a tener composiciones que integraban tanto sonidos concretos, sonidos grabados de cualquier fuente, provenientes de cualquier fuente, con sonidos electroacústicos, ¿sí? Entonces, estas barreras se fueron eliminando, y el mismo Stockhausen
Es uno de los primeros en hacer una de las piezas más exitosas para la época, combinando estas dos escuelas. Es el Canto de los Jóvenes, compuesto entre 1955 y 1956. Es mi penúltimo ejemplo, ya por cuestiones de tiempo. Este lo tengo que reproducir desde YouTube. Bien, la obra es, pues hay distintos materiales que se mezclan, sonidos sintéticos a partir de generadores de señal y también sonidos cantados, hablados, sonidos de voz ininteligibles que van desde, pues, desde sonidos cantados hasta sonidos poco más ruidosos y complejos. Ok, nos quedamos, si quieren, esto es a las puertas de otra gran etapa de la música electrónica. Estamos en los años, esto último es del 56. Poco después, la informática viene a dar otros medios y a también hacer una revolución en la música electroacústica, y esto da surgimiento a una variedad enorme de propuestas y de repertorio. Entonces nosotros nos quedamos apenas ahorita, por el momento, pues en la antesala, y pues nada, los invito a que si tienen curiosidad sigan explorando para conocer un poco más las expresiones que vienen después de todo este inicio de la música electroacústica. No sé cómo estamos de tiempo, Germán, todavía para una última, unas últimas palabras y un último ejemplo, pero tú me dirás. De acuerdo, que sería el tuyo, ¿verdad? Que sería el mío, sí. Y no sé qué dirías tú, Germán.
yo tengo el link para que se pueda ser escuchado. O sea, si ustedes abren el link, lo van a poder oír sin el intermediario de mi micrófono y se va a oír más claramente. Entonces, yo puedo poner el link, darles una indicación de dónde comenzar a escucharlo para después comentarles qué es lo que pasa en este segmento. Claro. Ok. Bueno, rápidamente les cuento. Lo que van a escuchar es una de las... se inscribe dentro de una de las derivadas de toda la música electroacústica. Es un tipo de música que se llama música mixta. Se llama mixta porque combina la ejecución en vivo, la ejecución instrumental en vivo, con partes electroacústicas que pueden ser fijas, como veíamos en los ejemplos anteriores, que son grabaciones, o partes que son generadas en tiempo real por medio del procesamiento en una computadora de los sonidos de los instrumentistas o sonidos grabados, o aún sonidos que son generados en tiempo real de acuerdo a lo que están tocando los instrumentistas. Entonces, en este tipo de música, cuando se incluye la electrónica en tiempo real, se necesitan herramientas, se necesita un programa que analice el sonido de los instrumentos y que también se necesita que este análisis controle el tratamiento de los sonidos que llegan a la computadora por medio de micrófonos e interfaces pues eso. Es música donde la electrónica es viva, genera en tiempo real y en interacción con lo que hacen los músicos. Y la pieza que me gustaría compartirles es Involuto, que viene justamente de ser estrenada. Es una pieza para violín, tablas, clarinete bajo, guitarra eléctrica y electrónica en tiempo real. Voy a copiar el link. Oh, no me deja copiar. Germán, estoy pensando, ¿sabes? Lo que voy a hacer es, quizás por facilidad, voy a dejarles el link, pero si quieren lo escuchan luego ustedes. Como quieran. Ok, bueno, tratemos de ver si cada quien lo puede escuchar. Voy a dar un par de minutos para que abran el link y le voy a sugerir dónde voy a abrir yo también una ventana. Y presentarles desde dónde les sugiero que lo... Un segundo. Ok, esta es la ventana que van a ver. Si ustedes, pienso que si pueden comenzar alrededor de este segmento, ustedes apoyan aquí y la pieza debería de reproducirse a partir de este momento, si gustan, porque si no es muy larga. Y les propongo que si pueden escucharlo ustedes unos 2-3 minutos y luego puedo comentar rápido y entramos a la parte de preguntas.
buena escucha. Bueno, perdón por interrumpir su escucha. Creo que tenemos, bueno, me han escuchado unos 2-3 minutos. La sección a partir de la que comenzaron a escuchar, bueno, un poquito después del inicio de esta sección, hay una parte de tratamiento en tiempo real de los instrumentos. Todos los instrumentos, bueno, para comenzar están amplificados, pero también todos los instrumentos van a la computadora y se analiza en tiempo real un poco la dinámica que tienen. Y cuando hay un ataque del instrumento, esto provoca que una pequeña parte del sonido del instrumento sea grabado y luego esta grabación es reproducida con variaciones en su envolvente, en su velocidad de reproducción
Esto es para los 4 instrumentos. Entonces, dependiendo de la intensidad con que el instrumento toque, que el instrumentista toque, esto provoca que el programa haga esta pequeña grabación, y esta grabación es tocada durante algunos segundos a distintas velocidades, y todo pues correspondiendo a una partitura que está escrita para los instrumentistas. No sé si se notaba que la diferencia, que estaba en la parte instrumental y la parte electrónica, no sé si... Sí, yo creo que sí. Sí. Era claro. Ok. Pues esto era lo que tenía yo para compartir con ustedes hoy. Les agradezco mucho toda su atención. Estoy a su disposición si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ustedes me dirán, y si no, pues les agradezco mucho su tiempo. Sí. ¿Sí? Eleonora. Sí, muchas gracias, buenos días. Primeramente agradecerle, pues, porque la verdad es que creo que para muchos de nosotros, bueno, en lo personal, es un tema del que no tenemos conocimiento, porque en realidad, pues, en las escuelas no nos enseñan música así, ¿verdad? Y no hay una cultura de decir de que se va a fomentar esto en la niñez o en los jóvenes. Partiendo de eso, doctor, yo tengo 2 preguntas. La primera es, si ahora pues con el uso de la tecnología y todo lo que puede crearse a través de estos medios electrónicos, ¿dónde queda el tema de la inspiración? ¿Verdad? Que creo que marcaba en la historia pues a personajes como Mozart y todos ellos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es, ¿dónde queda entonces también, o más que todo, cuál sería su punto de vista con esta música, para mí, entre comillas, que actualmente está muy de moda, como lo es la música urbana, y con el representante que está, ¿verdad? Este señor Bad Bunny, por ejemplo. Entonces, que siento que es bien controversial y es bien criticado. Entonces, esas serían, pues, mis 2 preguntas. Ok, gracias, Eleonora, por sus preguntas. En primer lugar, pues toda la parte, esto no está peleado con la parte, no excluye la parte de la inspiración, como usted dice. De hecho, todo, a ver, aprender a componer, uno pasa por un aprendizaje de técnicas, ¿sí? Que son tanto a nivel de escritura, y ahora con todos estos nuevos medios también hace parte de la formación de un músico compositor. Entonces, la creatividad y la intuición creativa, perdón por la redundancia, se aplica tanto a la hora de componer estos medios, con estos medios, pues es mismo que trabajar, digamos, desde ese punto de vista para una partitura completamente instrumental. Son ideas que el compositor trata de ejecutar con los medios tiene, y pues prácticamente no se pierde la parte inspiradora o inspiración o creativa cuando uno trabaja con medios electroacústicos. Al contrario, también uno tiene un estímulo, puede ser estimulado a la hora de estar probando las modificaciones del sonido, y pues también adquiriendo descubriendo otras posibilidades estéticas con este tipo de herramientas. Y con respecto a su otra pregunta, pues mi opinión personal es que no,
Es música, mucha música de la que actualmente se está haciendo, sobre todo a nivel popular, pues tiene muy poco interés para mí. No, música básica y no, personalmente a mí no me satisface tampoco. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por tu conferencia. Creo que nos ha ilustrado muchísimo. Es una muy buena, digamos que introducción a la música electroacústica. Te agradecemos. En nombre de la Universidad UNSA. Y solamente quiero anunciar que la próxima videoconferencia será el 8 de diciembre. En esa ocasión a las 7 de la noche, a las 7 p.m. Y el doctor Edward Wolans nos hablará sobre Friedrich Nietzsche, sobre el filósofo alemán, quien también estuvo muy asociado con los movimientos musicales de su época. Bueno, si no hay más, entonces, muchas gracias a todos por haber participado y escuchado a Francisco Uguet. Excelente. Muchas gracias, Germán.